Hola, hola, mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos les va a resonar. Vamos a hablar de esos momentos en los que el corazón se nos encoge un poquito, de esas situaciones que nos dejan con un nudo en la garganta y una mezcla de emociones difíciles de describir. Hoy vamos a desentrañar la confesión de Demet, su profundo dolor al ver a Can con otra persona. Sí, ese momento que para muchos es como una daga atravesando el alma. Prepárense porque vamos a ir al fondo de este sentimiento universal. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita, así nunca se pierden nada de lo que compartimos por aquí. Imaginen la escena. Han construido algo. Algo especial, algo íntimo, algo que creían sólido, lleno de promesas y de futuro. Y de repente ese futuro se ve desdibujado. Esa persona que era el centro de su universo, la que compartía sus sueños y sus risas, aparece de pronto en un contexto que les rompe el alma. Eso es lo que le pasó a Demet, y su dolor no es algo que podamos pasar por alto. No es solo celos, no es envidia superficial. Es algo mucho más profundo, una herida que se abre en el lugar más sensible de nuestro ser, nuestro corazón y nuestra autoestima. Ver a la persona que amas o que amaste de una manera muy intensa, con alguien más, es como si te arrancaran una parte de ti. Es la confirmación de un miedo latente, de una inseguridad que quizás intentábamos ignorar. Demet, en su confesión, nos habla de ese vacío que se crea, de esa sensación de ser reemplazado, de que todo lo que vivieron ya no tiene el mismo peso, o peor aún, que nunca lo tuvo realmente para la otra persona. Es el miedo a que esos recuerdos compartidos, esas conversaciones hasta la madrugada, esas promesas susurradas, se conviertan en simples anécdotas para él, mientras que para ella siguen siendo el pilar de un mundo que ya no existe. Y aquí viene lo interesante, lo que hace que este tema sea tan universal. No se trata solo de la persona específica, Can en este caso. Se trata de lo que esa imagen representa. Representa la pérdida de la exclusividad, la pérdida de ese lugar privilegiado que ocupábamos en la vida de alguien. Es el golpe a nuestra creencia de que éramos la elegida, la única. Demet probablemente se pregunta, ¿qué le falté yo? ¿En qué momento dejó de ser suficiente lo nuestro? ¿Fue mi culpa? ¿Hubo algo que pude haber hecho diferente? Estas son las preguntas que nos corroen por dentro cuando vemos esa escena dolorosa. La confesión de Demet, más allá de ser un relato de un desamor, es una ventana a la vulnerabilidad humana. Es un recordatorio de que por muy fuertes que seamos, todos tenemos puntos débiles, y el amor, en su forma más profunda, es uno de ellos. Es ese espacio donde nos mostramos tal como somos y donde, paradójicamente, más expuestos nos sentimos. Cuando esa confianza se ve traicionada, o cuando la relación simplemente termina y la otra persona sigue adelante de una manera que nos hiere, el impacto es devastador. Pensemos en los detalles que hacen ese dolor tan punzante. No es solo verlos juntos, es verlos como están juntos. ¿Se ven felices? ¿Se ven cómplices? ¿Hay gestos de afecto que antes eran reservados para Demet? Cada detalle suma a la herida. Es como si esas imágenes confirmaran una y otra vez que esa nueva persona ha ocupado un espacio que antes era sagrado. Y esa ocupación, en ese instante, se siente como una profanación. Además, hay que considerar la parte de la comparación. Inevitablemente nuestra mente empieza a comparar. ¿Es más guapa? ¿Es más divertida? ¿Es más inteligente? Estas comparaciones son veneno puro para la autoestima. Nos hacen sentir que no somos suficientes, que nos hemos quedado cortos. Y esto es especialmente doloroso cuando se trata de Can, una persona que Demet amaba y valoraba profundamente. Verlo con alguien que parece mejor en ciertos aspectos, solo amplifica la sensación de fracaso personal. Pero vayamos un poco más allá. El dolor de Demet no es solo por la pérdida de Can como pareja. Es también la pérdida de la versión de sí misma que existía dentro de esa relación. Demet, al estar con Can, se sentía de una manera determinada. Quizás se sentía segura, amada, deseada, inspirada. Y al verlo con otra, esa versión de sí misma se desmorona. Se siente insegura, no deseada, obsoleta. Es como si la ausencia de Can la hiciera desaparecer a ella misma.
Y lo más complicado de todo es que socialmente a menudo se nos enseña a reprimir este tipo de dolor. Se espera que seamos fuertes, que sigamos adelante sin mostrar debilidad. Pero la confesión de Demet nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en reconocer y expresar nuestras emociones, incluso las más dolorosas. Es en la honestidad con nosotros mismos y con los demás que encontramos el camino hacia la sanación. ¿Y qué podemos aprender de esto? Primero, que nuestros sentimientos son válidos. Si alguna vez te has sentido como Demet, es normal. No estás solo. Ese dolor, esa tristeza, esa rabia, son reacciones humanas ante una situación que de verdad duele muchísimo. Segundo, la importancia de nuestro propio valor intrínseco. Nuestro valor como personas no depende de quién está a nuestro lado o de cuánta atención nos prestan. Nuestro valor es inherente a nuestra existencia, y debemos recordarlo siempre. Demet, al igual que todos nosotros, merece ser amada y valorada por quien es, independientemente de su relación con Can. Tercero, la sanación es un proceso. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. Ver a Can con otra persona es un golpe fuerte, pero no es el fin del camino para Demet. Es el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo que requerirá tiempo, paciencia y mucho amor propio. Habrá días mejores y días peores, pero lo importante es no rendirse. Es seguir adelante buscando ese bienestar que se merece. Y aquí, en este espacio, queremos ser ese lugar de apoyo, de comprensión. Queremos que sepan que sus experiencias son importantes, que sus sentimientos importan. La confesión de Demet nos invita a la reflexión sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo gestionamos el desamor, sobre la importancia de la autoestima y el amor propio. Es fácil caer en la trampa de la autocrítica destructiva. Empezamos a revivir cada momento buscando errores, buscando culpables. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, las rupturas suceden por razones que escapan a nuestro control. Las personas cambian, las circunstancias cambian y a veces simplemente los caminos se separan. Ver a la otra persona seguir adelante puede ser difícil, pero no significa que nuestro tiempo juntos no haya sido valioso o real. Significa que ambos están en trayectorias diferentes. Demet, en su dolor, nos está mostrando que el amor propio es el verdadero salvavidas. Es ese ancla que nos mantiene firmes cuando las olas del desamor amenazan con arrastrarnos. Es cultivar esa voz interior que nos dice, tú eres suficiente. Tú eres valiosa. Tú mereces amor. Y ese es un mensaje que quiero que todos se lleven de este vídeo. A veces el dolor de ver a alguien que amamos con otra persona es tan intenso que nos ciega. Nos impide ver la luz al final del túnel. Nos quedamos atrapados en el recuerdo de lo que fue, o en la amarga realidad de lo que es. Pero la vida es un constante movimiento. Y aunque ahora Demet sienta que su mundo se ha derrumbado con el tiempo, con el apoyo y con su propia fuerza interior, podrá reconstruir su mundo, quizás uno aún más fuerte y radiante que el anterior. La confesión de Demet es un grito de humanidad, un eco de un sentimiento que ha existido desde siempre. Es la prueba de que el amor, cuando es profundo, deja cicatrices. Pero también es la prueba de que esas cicatrices, con el tiempo, pueden convertirse en símbolos de resiliencia, de aprendizaje, de crecimiento. En definitiva, el dolor de Demet al ver a Can con otra persona es una manifestación de la fragilidad del corazón humano cuando se enfrenta a la pérdida y a la soledad. Es un recordatorio de la importancia de la comunicación, de la honestidad y sobre todo, del amor propio como el pilar fundamental para superar cualquier adversidad sentimental. Su confesión nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a entender que detrás de cada rostro hay una historia de luchas y de amores, a veces perdidos, a veces encontrados. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este sentimiento tan profundo y a la vez tan común. Espero de corazón que esta conversación les haya resonado, que les haya hecho reflexionar y, sobre todo, que les haya recordado lo valiosos que son, sin importar las circunstancias. Hemos hablado de la intensidad del dolor que puede causar ver a un ser querido con otra persona, de cómo esa imagen puede golpear nuestra autoestima y nuestros miedos más profundos. Hemos explorado la importancia de validar nuestros sentimientos y de cultivar ese amor propio que es nuestro mejor aliado. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Significa mucho para mí saber que estamos construyendo esta comunidad de apoyo y reflexión. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Han vivido algo similar? ¿Cómo lo manejaron?
¿Qué mensaje se llevan de la confesión de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que esta conversación llegue a más personas y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias y reflexiones. Un abrazo gigante para todos.